El día del Señor. Esta es una frase de la Biblia que las personas religiosas usualmente usan cuando hablan del fin del mundo. Sí, cosas como el Armagedón o el Apocalipsis. Quizás estés familiarizado con esta imagen de Jesús regresando en un caballo blanco. Él tiene una espada para traer el juicio final. Todos quieren saber qué va a pasar. Entonces, muchas de estas imágenes vienen del último libro de la Biblia. Pero para entenderlas, tienes que regresar al primer libro. Cuando la historia comienza, vemos a Dios crear un mundo asombroso. Luego, Él les da a los humanos el poder para gobernarlo en su nombre. Pero los humanos son tentados por este misterioso personaje no humano que les hace una promesa. Podrás definir el bien y el mal en tus propios términos y ponerte en el lugar de Dios. Justo lo que ellos hacen. Las historias resultantes se tratan de las relaciones rotas y la violencia que esto ocasiona. Sí, esta promesa crea enormes problemas. Ahora, todos tienen que protegerse a sí mismos y luchar por sobrevivir. Todos están usando la muerte como un arma para ganar poder. Todo lleva a la historia de la construcción de la ciudad de Babilonia. O en hebreo, Babel. Todos se unen para elevarse a ellos mismos al lugar de Dios. Y Dios sabe lo devastador que esto podría ser. Toda una cultura redefiniendo el bien y el mal como si fueran Dios. Así que Dios confunde su lenguaje y los dispersa. De aquí en adelante, Babilonia se convierte en una clase de ícono en la historia bíblica. Es una imagen que representa la rebelión corporativa de la humanidad contra Dios. Y la siguiente vez que vemos esto es en la historia del antiguo Egipto. Es cierto, el faraón, rey de Egipto, se siente amenazado por estos inmigrantes israelitas. Él empieza a matar a todos los niños y esclavizar al resto. Esto es realmente malvado. Sí, Egipto es como una Babilonia más grande y malvada. Ellos se cuidan a sí mismos a costa de los demás, redefiniendo el mal como bien. Así que Dios le retorna a Faraón su propio mal. Su orgullo lo impulsó y fue tragado por la muerte. Después de esta gran liberación, los israelitas cantan una canción acerca de cómo Dios es su guerrero que los liberó del mal. Los israelitas se referían a este momento como el día En que fueron rescatados de un sistema humano corrupto. Y cada año, desde ese momento, los israelitas han celebrado el día de su liberación con una cena simbólica de un cordero sacrificial. Se llama Pascua. Eventualmente, Israel llega a su propia tierra y tiene sus propios reyes y se enfrenta con nuevos enemigos. Así que ese pasado día del Señor, celebrado en cada Pascua, comienza a generar la esperanza de que Dios traerá el día de nuevo para salvar a Israel de las nuevas amenazas. Ahora, allá en las colinas, había un pastor de ovejas llamado Amós. Él fue designado por Dios como profeta para anunciar impactantes noticias a Israel, que Dios traería otro día del Señor contra sus enemigos. Y esta vez el blanco es Israel. ¿Qué? Tristemente, los líderes de Israel también habían redefinido el bien y el mal por sí mismos, resultando en corrupción y violencia. El pueblo de Dios se ha hecho como Babilonia. Los oprimidos se convirtieron en opresores. Babilonia parece como una trampa de la que nadie puede escapar. Así que el día del Señor viene sobre Israel. Son conquistados, llevados cautivos al exilio. A partir de ese momento, Israel sufrió bajo el gobierno de continuos imperios opresivos. Esta es la historia en la que nació Jesús. Sí, en ese tiempo el imperio opresivo sobre Israel era Roma. Entonces, ¿va Jesús a confrontar a Roma, deshacerse de ellos? Bueno, no. Jesús vio como el verdadero enemigo a ese mal misterioso y no humano, ese mal que había seducido a Babilonia, Egipto, Roma e Israel. Toda la humanidad se ha rendido a la promesa del poder del maligno. Esto es lo que Jesús resistió solo, en el desierto, cuando fue tentado a utilizar su poder con fines egoístas. Pero Él no lo hizo. Después de eso, Él empezó a confrontar los efectos del mal en los demás. Empezó diciendo que iría a Jerusalén para la Pascua, para una confrontación final con el mal de Israel y Roma, muriendo. Morir. Pero eso luce como un fracaso. Jesús dejaría que el mal agotara todo su poder sobre él, usando su única arma verdadera, la muerte. Jesús sabía que el amor y la vida de Dios eran todavía más poderosos, que Él podía vencer al mal volviéndose el Cordero de Pascua, entregando su vida en un acto de amor. Y algo cambió ese día. Cuando Jesús derrotó al mal, Él abrió un nuevo camino para que cualquiera pudiera escapar de Babilonia y descubrir esta nueva clase de poder, esta nueva forma de ser humano. Ok. Así que algo cambió, pero el poder del mal todavía está vivo y funcionando, y nosotros seguimos construyendo nuevas versiones de Babilonia. Cierto.
El último libro de la Biblia, Apocalipsis, apunta hacia el futuro y el último día del Señor. Es cuando el reino de Dios viene a confrontar a la Gran Babilonia. Es la imagen de todas las naciones corruptas del mundo. Sí, eso es todo. El Armagedón, el juicio final. ¿Cómo acabará Jesús con el mal? Bueno, no es lo que podrías esperarte. En Apocalipsis, el Jesús victorioso se simboliza con un cordero sacrificado manchado de sangre. Y luego, cuando Jesús llega al final sobre su caballo blanco para confrontar al mal, Él está manchado de sangre antes que la batalla siquiera comience. ¿Premanchado de sangre? Eso es una imagen extraña. Más bien, Él venció con su sangre cuando murió por sus enemigos. Y la espada está en su boca. Un símbolo de la autoridad de Jesús para definir el bien y el mal y hacernos responsables cuando traiga finalmente la justicia de una vez por todas. Y así, mientras tanto, el Día del Señor es una invitación para resistir la cultura de Babilonia. Y es una promesa de que un día Dios liberará nuestro mundo de la corrupción y traerá las cosas nuevas que tiene preparadas. Ahora vamos a entrar en materia porque el día de hoy vamos a hacer un cuadro comparativo, ¿de acuerdo? Si tú puedes ir haciéndolo en tus notas, solamente vamos a establecer 3 columnas por 5 renglones, ¿de acuerdo? 3 columnas por 5 es nuestra tabla. Y desde en este momento vamos a irla poniendo el título que vamos a irlo llenando sesión. El día de hoy he dividido esta sesión en 5 principales puntos, en 5 categorías que vamos a ver a la luz de las Escrituras para ver la gran historia de Dios. Y vamos a ver, número 1, lo que vamos a ver en cada módulo es lo que yo llamo el aspecto general. Es decir, lo que nos revela esa etapa, ¿sí?, particular de las Escrituras que vamos a ver. Esa es la primera columna, los aspectos generales. Pero no, como yo te dije, en esta sesión vamos a tener un acercamiento, una escatología práctica, porque lo que yo quiero es que tú te quedes con un buen sabor de boca, no que quedes confundido, ¿verdad? Y diciendo no sé qué rayos, ¿verdad? Se habló en la sesión del día de hoy. Por eso vamos a partir en la segunda columna de percibir cuál es el principio. Porque ¿cuántos saben que en todo hay un principio? Los principios o las verdades, le puedes poner principio diagonal verdad, eso no cambia, eso no es un asunto de interpretación, esos son principios y esos los vamos a seguir estableciendo. Y en la última columna vamos a colocarle la aplicación, es decir, lo que involucra, el que yo debo de hacer o que tengo que hacer en mi vida personal, ¿sale? Entonces vas a decirlo nuevamente conmigo. Número 1, ¿qué es? La columna de los aspectos. Columna número 2, principios. Y número 3, la aplicación. Así de simple está esta columna que vamos a ir llenando en 5 diferentes módulos que vamos a estar viendo, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a comenzar entonces en esta sesión. Vamos a percibir la primera etapa que tiene que ver con, número 1, el día del Señor, desde todo donde se empieza a referir por primera vez, que es en los profetas. El día del Señor, ¿en dónde? En los profetas. Estamos hablando del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento. Ahí están todas las referencias y vamos a ir apuntando primeramente cómo es esta primer mención. El primer aspecto que vamos a ver dentro de este día extraordinario es la justicia perfecta. ¿De quién? De Dios. Apúntale en tu recuadro, la justicia perfecta. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios que es justo? Siempre es importante partir de estas bases. ¿Por qué? Porque a medida que vamos avanzando en el tiempo, nos vamos a dar cuenta que hay cosas, tal vez, que no vamos a entender, tú y yo, en el plano en el que hoy estamos, pero hablan de lo que Dios es. ¿Y cuántos saben que Dios no puede ser injusto? ¿Por qué? Porque Dios es justo, totalmente.
Y entonces vamos a empezar a partir de esto. ¿Qué es el día del Señor? Mira, es una expresión en hebreo que tiene más o menos así la pronunciación, Yom Yahweh. Ese Yom Yahweh aparece más de ¿cuántas? 20 veces en los diferentes profetas. Entonces es un tema no menor, es un tema que necesita nuestra atención. Y lo más importante es esto, es un evento decisivo. ¿En qué? En la historia de Dios. ¿Con quién? Con la humanidad. Entonces vamos a partir de ahí para ver lo que dicen los profetas. Vamos a ver el principio que va a aparecer aquí, lo vamos a ver al descubrir cada uno de las referencias que te estoy colocando y vamos a verlas a partir de este momento. Dice el libro de Amós, el profeta Amós. Ve cómo lo describe. ¿Qué aflicción les espera a ustedes que dicen? Si tan solo hoy fuera ¿el qué? El día del Señor. No tienen la menor idea de lo que desean. Porque ve cómo lo dice el profeta Amós. Ese día no traerá luz sino oscuridad. Bien. Algunos ya están empezando a espantar. Versículo siguiente. En ese día, dice el profeta Amós, serán como un hombre que huye del león, solo para encontrarse con un oso. Y al escapar del oso, apoya su mano contra una pared en su casa y lo muerde la serpiente. Y yo diría, pues no, pues qué panorama tan más alentador, ¿cierto? Los profetas están diciendo algo muy importante. Bueno, empezando con Amós, está hablando que es un día totalmente ¿de qué? Aquí lo viene, es un día, así es, versículo 20, el día del Señor será oscuro, sin remedio, sin un rayo de alegría ni esperanza. ¿Qué tal? Entonces estamos hablando de una justicia que viene de Dios. Como muchas veces hemos visto en esta ocasión, en esta serie, podemos pensar que el pueblo de Israel era un pueblo, ¿verdad?, que inocente palomita, ¿verdad?, no rompieron ni un plato. Pero si tú conoces la historia, sabes que no rompieron un plato, rompieron la vajilla completa. Y Dios no puede ser burlado. Di conmigo, y su justicia es perfecta. ¿Estás conmigo? ¡Ah! Y Dios tiene que intervenir, familia. ¿Estás de acuerdo? Dios tiene que intervenir, ¿para qué? Para juzgar. Ese es el principio. Dios interviene y lo hace para, número uno, juzgar. Su justicia es perfecta. Y para salvar. Ese es el principio que vamos a encontrar en este primer punto. Ahora, ese día del Señor no solo es enfocado hacia los enemigos, también es para una confrontación para el pueblo de Israel. Ve lo que dice Sofonías, otro profeta. Sofonías 1:15. Será un día, ve cómo lo describe, un día cuando el Señor, ve nada más, ¿coincide con lo anterior? Sí. ¿Derramará qué? Su ira. Otra vez di conmigo, su justicia es perfecta. Bien. Un día terrible, aflicción y angustia, un día de ruina y desolación. Coincide con lo que dijo Amós, un día de oscuridad y penumbra, un día de nubes y de negrura. Estamos hablando de algo que es definitivamente juicio delante de Dios. Pero si vamos adelante, también vamos a ver al profeta Joel, otro profeta. Recuerda, estamos en el punto de ¿qué? Estamos en el punto de número uno. Estamos en el punto de en los profetas. Por eso estamos viendo a los profetas. Atención, familia, venga. Joel capítulo 2, versículos 28 en adelante. Entonces, después de hacer todas esas cosas,
Dice, derramaré mi espíritu sobre toda la gente, sus hijos y sus hijas profetizarán. Algunos ya que conocen las escrituras saben que esto fue una referencia puntual para la iglesia neotestamentaria, en un particular evento. ¿Sí? Y yo te animo a que tú puedas cotejar y ver hasta qué punto se cumplió. Ya te voy a dar spoilers, en Pentecostés. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. Versículo siguiente. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Y haré maravillas en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre. Antes, ve nada más, todo coincide, que llegue el grande y terrible día del Señor. Bueno, ve nada más entonces, Dios, estamos viendo una vez más el principio, Dios es aquel que juzga, lo juzga para salvar, pero tiene que ver una realidad aquí, algo que yo tengo que percibir en este primer punto. Ya vi el aspecto, estoy conociendo el principio de acuerdo a lo que nos presentan los profetas. ¿Qué aplicación entonces yo puedo ver de esto que estoy entendiendo? De esto que de una forma me está dando que esto es inminente, ¿cierto o no? ¿Esto sucederá? ¿Sí o no? Claro que sucederá. Entonces, lo que yo puedo percibir entonces de lo que me lleva a mí como creyente es que pueda, voy a decirlo así, no refugiarme en una religiosidad. Hay cientos de personas que se refugian el día de hoy en una religiosidad. Y ahorita lo voy a explicar. ¿Qué significa eso? Muchas personas, voy a decirlo de esta forma, viven de una forma, no, digamos, de forma equiparada a lo que nos enseña la palabra de Dios. Y lo voy a decir es un poquito fuerte, ¿verdad? Pero se están engañando. No están viviendo conforme a la voluntad de Dios. Toman esto como, a lo mejor es, y me atrevo a pensar que hasta para algunos lo interpretan como esto es leyenda. Se ha dicho mucho y al final no sucede nada, pero bueno, recuerda, estamos buscando un principio y estamos llevando una aplicación. Nada sucede. Bueno, mi intención y mi deber es decirte, claro que sucede. Y la palabra nos enseña que si tú no vives conforme a lo que Dios nos enseña, si no examinas tu fe y si no respondes a la verdad de Dios con integridad, tú te estás refugiando en una religiosidad. Voy a decirlo así, ¿realmente eres cristiano o no eres? ¿Sabes por qué, familia? Te lo tengo que decir porque esto no es un asunto menor. Voy a decirlo así, esto es de vida y muerte. Y si aquel que viene y va a juzgar y llega a tu vida, voy a decirlo, y tu vida o mi vida está chueca, ¿qué crees? Di conmigo otra vez, justicia perfecta. ¿Se entiende, familia? Eso es lo que los profetas hablaron hacia el pueblo de Israel una y otra vez. Enderecen sus sendas. ¿Cuántas advertencias más queremos, familia? Trata con tu vida, analiza tu vida, trata con tu pecado, deja de hacer eso, deja de mentir,
deja de robar, deja de tener una dicotomía, es decir, un contraste, es decir, en la iglesia puedo hacer lo que tú quieras, pero en casa soy un demonio. Eso es lo que nos enseña este principio. No te refugies en una religiosidad. La religiosidad no salva. El que salva es Cristo Jesús. Ninguna religión puede salvar lo que solo el Señor Jesucristo nos puede dar. Examina tu fe, responde con integridad. ¿Vamos bien, familia? ¿Por qué? Termino con Joel 2, 28, el último versículo de Joel 2. Porque todo el que invoque el nombre del Señor, ahí está. Pues algunos que están en el monte de Sión, en Jerusalén, escaparán, tal como el Señor lo ha dicho. Estos se encontrarán entre los sobrevivientes a quien el Señor ha llamado. Familia, esto no es un juego, esto no es leyenda, es un hecho eminente y tenemos que tomarlo como tal. Malaquías 4:2 dice: sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas. Saldrán libres, saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los pastos. ¿Sabes por qué? Porque en la justicia perfecta el Señor va a castigar a quien merece castigo. Pero dará ¿qué? Recompensa a quien merece ¿qué? Ser recompensado. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Porque en aquel día tú y yo vamos a ser juzgados por alguien que es justo. Y entonces tú y yo no vamos a preocuparnos de decir: oye, si he hecho mi vida, yo soy de veras. Preocúpate si ha sido apariencia, porque entonces delante de Dios va a decir: oye, tú estuviste siendo solamente apariencia. Tú no eras de veras. Recuerda, aquel que nos da su justicia es totalmente veraz. Número 2, vamos adelante, porque ahora vamos a pasar todas estas referencias. También todos son referencias importantes que nos llevan al siguiente paso de entender el siguiente punto, que es el día del Señor como un patrón tanto de juicio, pero no solo de juicio, sino de redención. Y ese es el segundo aspecto. Vamos a ponerlo aquí: juicio. Uy, esto ya se escucha feo, pero eso involucra el día del Señor. Pero no solo juicio, sino redención. Apúntalo ahí. ¿Juicio para quién? ¿Redención para quién? Y bueno, vamos a empezar a ver desde dónde parte todo esto. Como te lo he dicho, Dios siempre ha dado sus principios desde que fundamenta algo. Nunca lo ha, voy a decirlo así, no te va a pedir algo que Él no te ha encomendado. ¿Te acuerdas lo que yo te dije hace un momento? Yo tengo una asignación de parte de Dios y voy a ser juzgado por esa asignación. Tú también tienes una asignación de parte de Dios y vas a ser juzgado por esa asignación. Ahora que ya te das cuenta lo importante que es que tú puedas entender y caminar en esa asignación. Ahora, en esta segunda parte vamos a empezar a percibir todo esto desde las bases que Dios le dio a Israel. Dios le dio a Israel una asignación. Dios siempre fue claro. ¿Y eso es donde lo encuentras? En Deuteronomio 28. Vamos a ver parte. Obviamente te animo, si tú quieres profundizar en esto, pues tienes toda la Biblia ahí para que tú lo puedas hacer. Deuteronomio 28, fíjate lo que dice. El propio Señor, le está advirtiendo, te enviará ¿qué? Maldiciones. Fíjate, el Señor puede enviar esto, sí, porque el Señor es juicio y redención. Desorden y frustración en todo lo que hagas, hasta que por fin quedes totalmente destruido. Ve nada más, otra vez, no eran unas blancas palomitas. ¿Por qué? Porque Dios va a traer juicio. ¿Por qué? Por hacer lo malo. Y 2, y por abandonarme. Eso yo como digo, paso salida.
¿Por qué? Porque Dios desde un principio al pueblo de Israel le mencionó cuáles eran las consecuencias si él se mantenía con un corazón endurecido y olvidaba a Dios. ¿Qué estamos entendiendo entonces? Desde aquí ya voy a empezar a llenar el siguiente recuadro, porque el principio que estamos viendo acá es que, ¿sabes? Dios quiere un pueblo santo. ¿Estás conmigo? Un pueblo santo. Hay una frase que me gusta mucho de un hombre de Dios que dice que Dios, por encima de verte feliz, Dios te quiere ver santo. ¿Sí? Dios está más, pero voy a decirlo, preocupado porque tú camines conforme a ¿qué? A su carácter, a lo que Él es, por encima de lo cuán bien te vaya en la vida. Porque la intención final, ¿sabes qué nos espera? Es que aquel que no se entregue totalmente hacia Dios va a quedar eliminado. Voy a decirlo de esta forma. El principio es que Dios, otra vez, utiliza su juicio, o voy a ponerlo de esta forma, Dios juzga para purificar a su pueblo. ¿El pueblo de Israel necesitaba ser purificado? Totalmente. Y en esa purificación, esa es la primera intención, porque recuerda, esto tiene que ver con el juicio para purificar su pueblo, pero también, y ahí entra también la disciplina, ¿verdad? Pero también lo utiliza porque la otra parte es redimir. ¿Y sabes qué es redimir? ¿Alguien sabe qué significa redimir? ¿Fuerte? Efectivamente, tiene que ver con volver a adquirir, pero en el sentido de lo que estamos viendo es que Dios va a llevar al pueblo en redención para su gloria. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, al fin de cuentas, se va a glorificar en la vida de cada persona que ha decidido tenerlo como el Señor y Salvador suficiente de su vida. Eso es lo que dice el siguiente versículo. Mira, el juicio, Joel lo dice de esta forma: reuniré a los ejércitos del mundo, Joel 3, versículos 2 al 5, del mundo en el valle de Josafat, ahí los juzgaré por hacerle daño a mi pueblo, mi posesión más preciada, por dispersar a mi pueblo entre las naciones y por dividir mi tierra. Tiraron los dados para decidir quiénes de mi pueblo serían sus esclavos. Canjearon niños por prostitutas y vendieron niñas por tan solo suficiente vino para emborracharse. Versículo siguiente: ¿qué tienen contra mí, Tiro, Sidón y ustedes, ciudades filisteas? Fíjate, Dios está tratando de presentarse como el defensor de su pueblo contra las naciones gentiles que habían tratado a su pueblo. Dice, ¿tratan de vengarse de mí? Si es así, ¿qué les dice? Tengan cuidado, porque Dios hará su ¿qué? Su juicio. ¿Sobre quién? No solo contra su pueblo, sino contra todas las naciones. Los atacaré con rapidez, les pagaré por todo lo que hicieron. Tomaron mi plata y mi oro y todos mis tesoros preciados y los llevaron a sus templos paganos. Ese es el juicio, esa es la parte en la cual Joel está anunciando el juicio perfecto de Dios. Pero la otra parte de la redención la dice Malaquías. Malaquías capítulo 4, versículo 1 y 2. El Señor de los ejércitos celestiales dice: el día del juicio se acerca, ardiente como un horno. En aquel día, el arrogante y el perverso serán
quemados como paja. Serán consumidos desde las raíces hasta las ramas. Ve nada más. Sin embargo, ve el contraste. Para ustedes, ¿para quiénes? Ahí está. Redención para su gloria. Para ustedes que temen mi nombre, ve qué forma de decirlo. Se levantará el sol de justicia con sanidad de sus alas. Saldrán libres, saltando de alegría, como becerros sueltos en medio de los pastos. Vamos a darle un aplauso al Señor. Mira, viene la aplicación. Tal vez te dificulte comprender el principio, pero el principio nos lleva a la aplicación. Porque si tú entiendes de esta parte, esta escatología práctica, tú vas a dejar de ver la escatología como algo de terror. De terror para el que está, no, voy a decirlo así, muy práctico. De terror para el que anda chueco. De terror para el que está fingiendo. De terror para el que es un hipócrita. De terror para aquel que está engañándose a sí mismo. Porque él cree que engaña, que puede engañar, nos podrá engañar a todos, pero a Dios no le engaña. Pero ¿sabes qué es lo que les espera a los justos? Desde ahí el gozo y el anhelo ya se está aproximando. ¿Qué les espera a los que tienen la seguridad eterna de su salvación? Porque saben en quién han puesto su confianza. ¡Wow! ¿Cuál es el principio? Juicio para quien merece, ¿qué? Total y absolutamente ser enjuiciado. Juicio para el culpable. ¿Cierto? Pero gracia y redención es lo que dijo Malaquías, en otras palabras. ¿Para qué? Para aquel que sabe cuál es su esperanza. Aquel que ha sido justificado y no por sus obras, sino por la fe en el Hijo de Dios. Justificado por Cristo. Familia, ¿ahora entiendes entonces lo importante? ¿Por qué se resulta complicado? Porque a lo mejor no todos los que están caminando hoy en Cristo Jesús lo están haciendo de forma, ¿verdad? ¿Recuerdas cómo fue o sea, Dios vendrá a enjuiciar a todo el mundo? El retrato de ver, como lo decía Joel, a las naciones gentiles es severo. Y todo lo que está por venir, familia, tiene esta connotación. Juicio. A ver, familia, ¿tú crees que aquel que algún día, aquel que hizo lo malo y perseveró haciendo lo malo y se obstinó por hacer lo malo, al final tú crees que se va a salir con la suya? Delante de Dios jamás sucederá eso. ¿Les recuerda? Venimos de una justicia perfecta, que será aplicable tanto para aquel que merece juicio como para aquel que será redención. Dile al que está a tu lado que se preocupe el que anda chueco. Ahora, familia, ¿sabes por qué? Ahora, no desaprovechemos la gracia de Dios. ¿Estás conmigo? ¿Cuántos saben que Dios nos tiene una enorme paciencia? Sí. Pero esa paciencia en el día del Señor habrá llegado a su límite. Y solo habrá juicio para aquel que haya culpable y gracia y redención para aquel que ha sido justificado por Cristo Jesús. Amén. Y eso nos lleva, ¿verdad?, a seguir propagando el mensaje del Evangelio. Claro que sí. Número 3, ahora vamos a dar un salto porque de cómo lo hemos percibido en el antiguo pacto con los profetas y tanto la intención de juicio y redención, el número 3 nos va a llevar a una transición, porque el mismo término aparece en Antiguo y Nuevo Testamento, pero ahorita vas a ver cómo se conecta. En el Nuevo Testamento hay una gran evidencia que tiene que ver con un aspecto muy importante y es totalmente
con la salvación. Apúntalo ahí. Salvación es el aspecto del diagrama número 3, referenciado en todas estas escrituras. ¿Cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver a través de la óptica del apóstol Pablo y el apóstol Pedro, ¿sale? ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento, esta transición hacia el Nuevo Testamento, se ve referenciado exclusivamente cuando Cristo, ¿sí?, lo lleva o se asocia con la segura venida de Cristo y efectivamente como el juez universal. Vamos a verlo, primeramente lo que dice el apóstol Pablo. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 10, referencia ese día del Señor. Percíbelo, dice versículo 7, y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos. Versículo siguiente, en llamas de fuego. Traerá juicio, se está completando todo el cuadrante, ¿ya viste? Sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. ¿Te estás dando cuenta? Voy a decirlo, no está hablando nada nuevo, sino está confirmando lo que en el antiguo pacto que ya hemos tenido como información. Siguiente versículo. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor. Por eso te decía, no es cosa menor, no es un asunto de juego, es una sura advertencia para que hoy tengamos, ¿verdad?, a bien entender cuál es el plan que Dios quiere para cada uno de nosotros. Separados por siempre del Señor y de su glorioso poder. Versículo siguiente. Aquel día, ahí está otra vez la referencia, cuando Él venga, recibirá gloria de su pueblo santo y alabanza de todos los que creen. Eso también los incluye a ustedes, porque ¿qué? Creyeron lo que les dijimos acerca de Él. ¿Te estás dando cuenta? Nuevamente, otra vez. Juicio para el que merezca, ¿qué juicio? Gracia y redención para aquel que, para el pueblo que ha escogido al Señor, aquel que ha creído en Él. Eso es lo que le dijo a la iglesia en Tesalónica referente a qué? Referente a este término llamado el día del Señor. Ahora vamos a ver lo que le dice el mismo apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. 1 Corintios 1, versículo 8. Él, ¿quién es ese Él? Dios, los mantendrá firmes hasta el final, para que estén libres de toda culpa, el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Entonces este día mira, en este momento voy a decirlo, en el antiguo pacto, tanto el aspecto, este número 1 como el número 2, voy a decirlo, solo apuntaban, había una sombra, es decir, de lo que viene. No veíamos más que los principios que Dios era. Dios es como juez. Pero ahora en Cristo, ¿cuántos saben que este salvar y este redimir ya tiene nombre? En el nuevo pacto lo podemos ver. Y en este tercer diagrama que Pablo está presentando, tanto en la iglesia en Corinto como en Tesalónica, nos está dejando ver esa gran verdad. El día del Señor, familia, se cumple en la persona ¿de quién? De Cristo Jesús. Ese es el principio. El día del Señor se cumple en Cristo Jesús, y Cristo Jesús es quien va a juzgar y quien va a reinar. Juzgará y reinará sobre la tierra. Eso es lo que viene en el día del Señor. En Cristo Jesús se cumple total y absolutamente esas
evidencias que el antiguo pacto nos estaba apuntando. Ahora, eso es lo que vemos en el apóstol Pablo, pero vamos a ver lo que el apóstol Pablo habla acerca también del día del Señor. Vamos a ver si coincide o no coincide. Lo vamos a ver en la segunda carta que él escribe, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Y lo dice así: pero el día del Señor llegará. ¿Cómo llegará? Tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo, y los mismos elementos se consumirán en el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella será sometido a juicio. ¡Wow! ¿Se cumple o no se cumple? Total y absolutamente. Tú si sigues leyendo, por el tiempo no podemos percibirlo, pero efectivamente el apóstol Pedro está confirmando también lo que Pablo enseña. Ese juicio, ese cumplimiento de que el Señor va a juzgar, tiene pleno ejercicio de realizarlo en la persona de Cristo. Lo que me lleva entonces a pensar cuál será mi aplicación al percibir esta verdad ahora que yo lo veo en el nuevo pacto. Bueno, mis obras no me van a poder salvar. En aquel día el Señor será mi juez y yo tengo que entender esto. ¿Cuál es mi aplicación el día de hoy? Lo voy a poner de forma personal, pero tú también lo vas a poner de forma personal. Mi seguridad está en Cristo. Mi seguridad no está en mi forma de tal vez de entender o percibir algunas cosas, sino en aquel que me salva, en aquel que ha entregado mi vida, en aquel que es el Rey y el juez por excelencia. Mi seguridad está en Cristo. Él es el juez y salvador ¿de qué? Del mundo. Y si yo estoy en Él, yo no tengo que atemorizarme. Yo no tengo que ver el Apocalipsis como algo, ¡ay, qué espantoso! Yo no tengo que ver los sucesos del día final como algo terrible, porque si yo estoy en Cristo, no le temo al día final. ¿Y sabes cómo vive alguien que está seguro en Cristo? Vive esperando a su Rey. Ahora entiendes por qué cantamos. ¿Te ha tocado esperar a alguien que sobre todo por mucho tiempo has anhelado ese encuentro? ¿Sí? ¿Ah? Hay un corazón de verdad, de ánimo, de expectativa, de decir que ya venga, ¿cierto o no? Y por eso el creyente no vive esperando ese día. Ese día en el cual, familia, todo por lo que hemos trabajado como iglesia, todo lo que hemos hecho para nuestro Dios, ¿cuántos dicen amén? Todo lo que hemos esforzado, todo lo que tú quieras y mandes que has hecho para la gloria de Dios, tendrá sentido. Entonces te das cuenta que la perspectiva cambia cuando tú entiendes que la escatología no es un asunto de terror, de cosas feas que van a venir. Bueno, ya lo vimos. Para aquel que no está, claro que sí será, porque Dios es un juez perfecto. Juicio y redención, pero la salvación para aquellos que son su pueblo. Y en eso, familia, tenemos que seguir anclados en nuestra esperanza de decir, Señor, vuelve por tu iglesia. Aquí te espera, aquí estamos esperándote. Ese es el corazón. No te veo animado. Aquí estamos. Que tu corazón se vea de verdad decir, yo vivo para ese día, yo vivo para mi seguridad está. Bueno, tal vez si el ánimo no está es porque hay algo ahí, ¿verdad? Bueno, que el Señor hoy hable en nuestro corazón y hoy pueda decir,
es tiempo. No estamos aquí para perder el tiempo. No estamos aquí para ser entretenidos. Estamos aquí para ser confrontados. Y si hay algo todavía que te necesitas rendir, porque tal vez no hay seguridad de salvación, familia, no hay seguridad de salvación. Es un tema muy, muy importante. Porque a lo mejor todavía piensas que son tus obras. No, si yo les contara lo que yo estoy haciendo, si yo les contara lo que... ¿verdad? Tú debes de tener seguridad de la salvación de aquel que dio su vida por ti. Bueno, vamos a entrar a la cuarta parte, porque el tiempo avanza rapidísimo. Y ahí está, porque sí debo con expectación, sí debo de vivir con seguridad en la salvación, pero hay algo que como te decía al inicio, el creyente tal vez hoy no lo está haciendo. Por eso yo te dije algunos comentarios al inicio de esta sesión, cómo percibo hoy en día el grupo de creyentes en sus diferentes etapas. Y es que hay claras referencias que la Biblia nos presenta cómo el creyente debe de vivir, cómo debemos de estar, cuál es, voy a decirlo de esta forma, la actitud correcta. Y no es otra cosa que tiene que ver con santidad. Un tema muy importante. No se habla mucho de eso, pero debemos de hablar. Y tal vez porque puede ser algo que no estamos viviendo, o tal vez que no hemos comprendido. Ve cómo las referencias en el Nuevo Testamento nos van a llevar a percibir cómo se debe de vivir de acuerdo a este llamado. Por eso le puse así, número 4, un llamado a la vigilancia y santidad. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a percibir lo que el apóstol Pablo nuevamente dice a la iglesia en Tesalónica. Primera en Tesalonicenses 5:6. Así, me gusta cómo lo dice, que manténgase, recuerda, todo esto es contexto de aquel día, no estamos hablando de otro tema. Todas las referencias son en base a ¿qué? A este tema, este tópico que estamos viendo. Así que manténganse, ¿cómo dice? En guardia. En guardia. Y yo me pregunto, ¿cómo es alguien en guardia? Permíteme, o sea, algo entiendo. Y mantenerse a guardia, voy a decirlo así, es que está alerta, ¿cierto o no? O sea, no está dormido, no está distraído. Porque si está distraído, está dormido, Pablo les dice, a ver, iglesia, manténganse en ¿cómo? En guardia. Y agrega, ahí está, no, híjole. Y yo me pregunto, ¿y en qué grupo crees que estaremos tú y yo? Pregúntate, ¿estarás en los que están en guardia o estarás en el grupo? Porque dice, no dormidos, ¿cómo? Y no está hablando de los que se duermen en la reunión. Está hablando, a Pablo se le durmió uno, A Pablo se le durmió uno y ¿sabes qué? Cayó muerto, ¿sabías eso? Aguas, así que aguas, Aguas y no te lo deseo. Tengo que decir unos chistes para despertarnos, ¿sí? Familia, no dormidos, pero como los demás. Pablo dice, estén alerta y lúcidos. La espera del Señor no es una actitud pasiva, es activa. Y tiene que ver con una obediencia, ese es el principio. ¡Wow! Obediencia. ¿Cuántos quieren obedecer a esto? ¿Sí? Me está pidiendo que esté en guardia, que no me duerma, que esté alerta, que
que esté lúcido. Voy a permitirme decirlo, es un principio que tiene que ver con sobriedad. Pero no es la única referencia que me dice cómo tengo que estar. Porque ve lo que dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 11. Dado que todo lo que nos rodea será destruido, de esta manera, wow, con signos de admiración. ¿Cómo no llevar una vida santa? Es un principio, voy a decirlo así, ético. ¿Qué tan ético eres? Hay un curso en el instituto que impartimos, ética cristiana. Este grupo bueno, tú sabías, en esta congregación tenemos un código de ética, ¿sabías? Todos los que están sirviendo están sabedores que estamos llamados a ser éticos con diferentes cosas que suman a la visión de esta iglesia. No es un reglamento, porque en un reglamento te penalizan, ¿verdad? Si dices, no cumplió, fuera. ¿No? Pero el código te hace ver cuánto de eso que perseguimos como iglesia estamos llevando a cabo. Bueno, permítemelo decirlo de esta forma. En la vida que conlleva la santidad es tener un código de ética. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Qué permito? ¿Por qué? Porque los días que están por venir demandan de mí como creyente llevar una vida santa y en obediencia a Dios. Implica vivir en santidad, vivir en obediencia, un código de ética. Y entonces yo creo que ya tenemos claramente cuál es la aplicación que tenemos que percibir. Yo lo veo así. Mi aplicación es que no debo de permitirme le voy a poner cuando alguien está así como cuando, ¿cómo se le llama? Cuando está así como que despertando, entre que se está durmiendo y no está durmiendo. Somnolencia. Bueno, vamos a decirle, no te adormezcas. No te adormezcas. No estoy hablando solo lo literal. Estoy hablando espiritualmente. No permitas el sueño en tu vida espiritualmente hablando. Mantente vigilante. ¿Sabes por qué? Porque necesitamos tener todos los sentidos espirituales abiertos a lo que está pasando en este mundo. Voy a decirlo de esta forma: mantén tus convicciones firmes. Porque vivimos en un mundo ya, ¿verdad?, bastante degradante, ¿cierto o no, familia? Con muchas influencias y que fácilmente nos pueden decir, si todo el mundo lo hace. Sí, todo el mundo lo hace, pero yo no. ¿Por qué? Porque yo vivo para mi Señor. Y Él me pida que yo viva en sobriedad, en obediencia y en santidad. Mantén tus convicciones firmes. Cultiva una vida santa, familia, porque eso es lo que nos llama a este cuadro completo de lo que es en aquel día. En aquel día, el día del Señor.
no solamente es que yo mantengo una expectativa, sino que mi forma de mantener esa expectativa es en obediencia, en sobriedad y en santidad. Te dije que debíamos a tener una sesión bastante práctica. ¿Estás teniendo un aporte práctico? Ya ves cómo no se trata ni siquiera de ver a ver cuántas cabezas tiene el de verdad. Ni clavarlos en el anticristo, ni clavarnos en... Yo sé que todo eso tiene su lugar y es parte del mapa completo de los últimos tiempos. Pero lo que tiene que ver particularmente con nosotros es esto. Entender desde cómo se estaba prefigurando en el antiguo pacto, llevar a percibir los principios, porque tienen una aplicación para nosotros el día de hoy. Y último, familia, no solo es santidad, vamos a ponerlo también muy en claro. Y el último aspecto, claro, es totalmente esperanza. ¿Vives con la esperanza, familia? ¿Sí? No te veo convencido, ¿sí? No, o sea, si no hay, ¿se acuerda? Viene la seguridad. Una de las razones por la cual puede ser que no vivas con esperanza es porque no sabes qué va a aparecer mañana. O sea, ¿cuál es tu futuro en Dios? ¿Estás conmigo? Y esta esperanza para el pueblo redimido es el entender también lo que la palabra de Dios nos enseña en este último punto. Ve lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 9. Pues Dios escogió salvarnos. Ahí está, esa es tu seguridad, esa es tu esperanza, ¿verdad? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, y no derramar su enojo. Dale un aplauso porque este sí es para acá. ¿Te estás dando cuenta cómo todo el cuadrante va cobrando sentido? Esa es la seguridad y la gloriosa esperanza, es que si tú estás en Cristo, ¿qué? Estás librado de la ira de Dios. Y otra vez, y eso nos llama ¿a qué? A proclamar a un mundo que se encuentra bajo la ira de Dios, que solo Jesucristo puede ser salvo de esa ira. Otra referencia es la que el apóstol Pedro también nos da en su carta, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Pero nosotros esperamos, ¿cómo? Ve nada más, ¿cómo? Con entusiasmo. ¿Verdad que sí? ¿Qué esperamos? Dice Pedro, cielos nuevos y tierra nueva. Que Él... ¿Hay esperanza o no? Ahí está. Nunca olvides, familia, que este mundo solo estamos de paso. Que nunca se te olvide que este corazón este corazón, digamos, que tenemos no genere sus afectos en este mundo, sino en Dios. Que este mundo no te cautive, porque somos peregrinos, porque solo estamos de paso, porque nuestra ciudadanía verdadera está en los cielos. Sí, dale un aplauso. Y esa tierra nueva que Él prometió ya no está corrompido por este sistema que en este mundo sí estamos percibiendo, no es justo. Muchas veces se los he dicho, ¿verdad? Si tan solo veamos nuestro sistema de justicia, cuánta gente que debería de estar libre, y lo digo con conocimiento de causa. Yo el año pasado estuve visitando varias veces el Cerezo, visitando a algunas personas y me di cuenta que hay algo. Muchas personas que son inocentes están ahí dentro. Y muchos que deberían de estar adentro están afuera. Porque es la justicia de este mundo no revela la verdadera justicia. Pero viene ese mundo, dice el apóstol Pedro, que está lleno de ¿qué? De justicia
¿De quién? De Dios. Y eso nos tiene que llevar de esperanza. Entonces estoy llegando al clímax de este último principio que nos falta por completar. Y es percibir lo siguiente: el día del Señor, ¿sabes? Termina con esperanza, salvación para los que invocan su nombre y una nueva creación justa y gloriosa. ¿Sí? Todo, voy a decirlo así, lo puedo englobar en este principio. Dios es fiel a sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? Y si esto nos ha prometido, ¿tú crees que se va a retractar? Te tienes que llenar de esperanza. Porque con quien estás tratando no es con un mentiroso. Con todo respeto para los políticos, no es el político de nuestra cuadra. Lo que Él prometió, lo cumplirá. Y Él dijo, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Te lo sabes bien. Entonces, ¿te das cuenta cuánta esperanza debe haber en la vida del creyente? Entonces, ¿por qué a veces tú y yo entiendo que el día a día nos puede desanimar, que las complicaciones de este mundo nos pueden desanimar? Pero en la vida de aquel que realmente entiende cuál es su destino final, debe de vivir todos los días con esperanza, sabiendo cuál es su lugar en el Señor, que es lo que Él ha prometido, y entonces eso me lleva a una aplicación. No vivas con temor al futuro. Alguien tiene que escuchar esto. No vivas con temor al futuro. No vivas, familia. De algo estoy seguro, nadie sabe si el día de mañana vamos a despertar. Pero bien, si hoy fue el último día de nuestra vida, ¿qué? Yo sé a dónde voy. Y qué satisfacción sería el decir, Señor, y en el último día de mi vida estuve haciendo lo que tú me pediste. No vivas con temor, familia, porque tu destino es glorioso en Cristo Jesús. Ancla tu esperanza en lo eterno, no en lo que se desvanece. Ancla tu esperanza en todo lo que Él nos pide hacer para su reino. Ahora que tú y yo estamos aquí como embajadores del reino de los cielos. Ancla tu esperanza en las cosas que Dios quiere seguir haciendo para el tiempo que te llamó. Este es el tiempo del cual te llamó. Tú no estás aquí porque sí, nada más para pasar el tiempo. Tú has venido a su conocimiento para este tiempo. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere usarte. ¿Y sabes cuál es la manera? Lo voy a englobar de esta forma. Llevar esperanza a un mundo que no tiene esperanza. Llevar las nuevas a un mundo que no sabe y por consecuente sí vive con temor al futuro. Y por consecuencia sí vive con temor a lo que va a suceder mañana. Y por eso se angustia y se escucha como las noticias tú y escuchamos, es que Israel e Irán y no sé qué va a pasar. Y se dice esto y se dice aquello. Pero aquel que sabe, si ese día viene mañana, el día del Señor, podemos decir, ven Señor Jesús, que tu iglesia te espera. Te voy a invitar que te pongas en pie y vamos a darle un aplauso final al Señor, pero yo quiero orar.